Y usted sabe a esta altura que a mí me gusta hacer notas distintas. Vamos a hablar con alguien que usted conoce, licenciado en Filosofía y Teología. Usted me dice, ¿qué va a hablar de temas que hacen a la filosofía y la teología? No, vamos a hablar tal vez desde la filosofía e incluso la teología, cómo la Argentina ha llegado a donde está, pero con un hombre que ha sido parte de la política activa de este país en distintos roles muy importantes de responsabilidad. Fue secretario de Seguridad Interior, diputado y fue incluso el hombre a cargo de los servicios de inteligencia del país, entre otras responsabilidades. Me refiero a Miguel Ángel Toma. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Tocayo, ¿cómo estás? Bien, y dije como introducción esto porque quiero preguntarte a esta altura y con toda tu trayectoria, cómo la Argentina, y ha sido protagonista, llegó hasta lo que hemos llegado. Bueno, realmente hacer una síntesis de todo este camino al que hacer referencia es bastante complicado, pero yo te diría básicamente que la Argentina hoy está en una situación de extrema vulnerabilidad desde todo punto de vista. Una vulnerabilidad muy grande desde el punto de vista social, con parámetros de pobreza realmente inaceptables, más de 40%, casi 45%, con una inflación realmente inaceptable, más del 100% proyectada. Y tenemos también, bueno, desde el punto de vista de la seguridad, una situación conmocionante, sin dejar de lado, por otra parte, de mencionar la grave crisis que se está produciendo a nivel político en general, básicamente por un gobierno que ha abandonado determinados valores, un gobierno caracterizado, cuando me refiero al gobierno me refiero a todo el periodo kirchnerista, que ha tomado una serie de posiciones y posturas tanto en el área internacional como interna, vinculado a lo que podemos definir como el foro de la nueva izquierda, expresado precisamente en el foro de San Pablo, que implica una visión sesgada y parcial de una serie de cuestiones, empezando por el tema de los derechos humanos, siguiendo por parte de esa agenda que implica una actitud francamente degradada respecto de lo que implica los pueblos originarios, en fin, una serie de cuestiones que están vinculadas a una visión ideológica que nos aleja de Occidente, que nos coloca en un sistema de alianzas internacional con los peores del barrio, ¿m? Con los peores estructuras, digamos, y desarrollos políticos de países como Rusia, por ejemplo, en América Latina, Venezuela, Cuba, o si vos querés, Nicaragua, Mm. y que nos ubica además todo esto en relación a Irán, que ha sido el responsable directo de los dos atentados, uno de los cuales mañana va a haber un nuevo Aniversario. aniversario. A ver, Miguel Ángel, hasta ahora me nombraste lo que todos sabemos, el termómetro, ¿no? Dice lo que dice respecto de hasta dónde llega la pobreza, la crisis, la inflación. Ahora digo, tu formación es filósofo. Digo, desde el año 83, cuando retomábamos la democracia, Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, se cura, y la realidad es que uno ve el fracaso enorme de toda esta recuperación de la democracia porque no hay ningún elemento en el cual uno diga fuera de que vivimos en un ámbito democrático que incluso algunos quieren boicotear desde la misma democracia, pero vemos un fracaso absoluto. Digo, ¿qué es lo que ha pasado que estamos como estamos? A ver, lo primero que tengo que señalarte es que no es que ha fracasado la democracia, han fracasado algunos gobiernos dentro del periodo, digamos, del 83 en adelante. Esto es muy importante señalarlo, Miguel,
porque precisamente los que nos han llevado a la situación dramática que hoy vive y que yo intenté sintetizarte recientemente, son los que plantean también el fracaso de la democracia y la refundación de un nuevo modelo que no tiene nada que ver con los principios de la democracia republicana que todos sostenemos. En segundo lugar, acá ha habido discontinuidad, por eso estamos como estamos. Una cosa fue el gobierno de Raúl Alfonsín, con sus aciertos y sus errores, básicamente aciertos en términos de derechos humanos, en términos de consolidación de las instituciones democráticas y un enorme fracaso en lo económico. Y después tuvimos un gobierno de la década del 90 que realmente fue extraordinario desde el punto de vista, desde todo punto de vista, si lo cotejamos con el resto de los gobiernos. Consecuentemente, la Argentina en ese periodo creció fuertemente, hubo una enorme consolidación de las instituciones, las privatizaciones, algunas fueron buenas, otras regulares y otras malas, pero si algo contribuyó claramente a la libertad de expresión, por ejemplo, ha sido la privatización de los medios de comunicación. No estaríamos teniendo hoy esta charla, Miguel, si los medios estuvieran en manos del Estado y fuera algún interventor kirchnerista el que nos estaría diciendo qué es lo que tenemos que decir o no. El gran drama es que se rompe esta continuidad, se cambia totalmente de rumbo a partir del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, 4 primeros años razonables, con, digamos, con un equilibrio importante a nivel de las variables macroeconómicas, pero todo esto se rompe a partir del 2008, 2009, y ni que hablar cuando se rompe definitivamente con ese modelo que se había instaurado a partir de los gobiernos de Cristina Fernández. Entonces, acá lo que ha fallado no es la democracia, acá lo que ha fallado es el kirchnerismo como expresión autoritaria que reniega de los principios democráticos y republicanos a los que todos adherimos. Te voy a compartir algo que me pasó ayer. Entrevisté a un cineasta que vive hace 49 años en los Estados Unidos, pero ha tenido, bueno, un permanente vínculo con la Argentina, más de 600 viajes entre un lado y otro, y un hombre que salió de este país muy joven. Y yo te escucho y escucho a otros de la época de los 90, ministros, con los cuales de vez en cuando tengo algún tipo de diálogo, y siento que era gente formada, con meritocracia para haber llegado a ciertos cargos, y que incluso cuando uno los escucha hoy, puedo hablar de Rucav, puedo hablar de muchos, ¿no? De los que quieras. Hoy yo escucho el discurso político de aquellos que están a cargo y tienen responsabilidad, y es de una simplicidad y de una mediocridad que produce espanto, casi como un reflejo de la caída educativa de un país que supo ser un país con gente muy formada, y que hoy uno ve en los cuadros políticos y otros gente que no tiene la formación mínima indispensable. ¿Compartís ese diagnóstico? Absolutamente, totalmente de acuerdo, Miguel. Eh, si vos analizás quienes hoy tienen roles sustanciales, no solo en la gestión administrativa, sino fundamentalmente en el ejercicio del poder político, es de terror, es de terror. Yo lo escuchaba a Kicillof el otro día con sus teorías económicas, incapaz hasta de leer coherentemente un discurso, o lo escuchás y voy a dar nombres porque vale la pena y me hago cargo de lo que digo, a personajes como Larroque o como de Pedro. La verdad, ni que hablar de los que hoy también ejercen las tareas administrativas o son funcionarios de primer nivel, ni que hablar de aquellos que ocuparon lugares importantes en estructuras vinculadas a la seguridad, lo que se hizo con la AFI a través de Cristina Camaño, que destruyó prácticamente la estructura de inteligencia, lo que se ha hecho con las fuerzas de seguridad a través de distintas gestiones que han sido de terror. Y comparto, me lleva a la conclusión de lo que vos estás señalando. No existe calidad en quienes ejercen el poder hoy en la Argentina. Hay una enorme degradación, no hay una formación coherente y congruente,
la capacidad de gestionar ha sido reemplazada por el discurso ideologista y consecuentemente, bueno, estamos como estamos. De manera que, insisto, y vuelvo al concepto original, no es que ha fallado la democracia, han fallado los que debieran ejercer la representación popular, ¿no? Hablaste de seguridad y voy al último tema, estuviste a cargo de los servicios justamente de inteligencia. No mencionaste que el jefe de gabinete hoy, Agustín Rossi, fue hace poco quien estaba a cargo de supuestamente la inteligencia, ¿no? Sí, supuestamente, porque realmente su gestión fue terrorífica, ¿no? Le dieron Empe- como premio ser jefe de gabinete. claro, y empezó con una butad inaceptable, ¿no? Que fue el tema del avión venezolano iraní piloteado por miembros de la fuerza Al-Qud, y que dijo que no, que era un vuelo de entrenamiento. Realmente una locura, una falacia, una mentira, que implicaba claramente el alineamiento de la Argentina con Irán y con toda esta nueva estructura, digamos, geopolítica o internacional, que cuestiona todos los valores en los que nosotros históricamente estamos basados, básicamente un desafío a Occidente. De todos modos, realmente la seguridad en ese sentido ha sido bastardeada y la inteligencia destruida, sistemáticamente destruida. Y en este contexto, la puesta en escena del combate al narcotráfico, sobre todo en Rosario, te he escuchado decir algunas cosas, me gustaría que las reiteraras. Sí, cómo no. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico solamente va a tener parches con este gobierno, porque acá hay una complicidad muy clara, tanto por acción como por omisión, del gobierno actual con el narcotráfico y con el narcoterrorismo, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hay corrupción política, hay lavado de dinero. El lavado de dinero se hace por la vía de los conductos que también utilizan para lavar el dinero el narcotráfico. Consecuentemente, uno de los elementos sustanciales para luchar contra el narcotráfico, que es luchar contra el lavado de dinero, directamente este gobierno lo ha destruido, simplemente porque no va a escupir para arriba. Está usando los mismos ductos para lavar que utiliza el narcotráfico, primer punto. Segundo punto, no nos olvidemos que acá hubo un claro financiamiento del narcotráfico a la campaña del kirchnerismo en el 2011, 2000, sí, exactamente, cuando se produce el famoso triple crimen de aquellos que habían financiado parte de la campaña con el tema de la efedrina. Por otro lado, hay una tendencia natural desde el progresismo, el garantismo y el abolicionismo que ha caracterizado a esta gente, donde, bueno, en definitiva, y con la excusa de los derechos humanos, se permite, por ejemplo, que existan en las cárceles la posibilidad de que los detenidos por narcotráfico, en general importantes jefes de banda, terminen teniendo celular, internet y hasta les coloquen un teléfono fijo en su celda, no vaya a ser cosa que esto no le permita establecer el contacto con su familia, entre comillas, y en realidad lo que se usa es para conducir las acciones de violencia. El 80% de las acciones violentas en Rosario están ordenadas desde las cárceles, de Coronda, de Ceiza o de Marcos Paz, lo sabemos, y sin embargo, quien ejerce el tema de la conducción del servicio penitenciario ha quitado de las cárceles, por ejemplo, la inteligencia penitenciaria. De manera que si vos sumás todo esto, podemos poner 10 ejemplos más y habría que proponer, tenemos muy claro cuál es la propuesta, además, pero si vos haces una sumatoria de todos estos elementos, vas a entender por qué lo único que se está haciendo es poner parches. Vos podés poner un policía en cada esquina de cada barrio de los conurbanos o de las grandes ciudades de la Argentina y no vas a resolver el problema del narcotráfico, porque el problema del narcotráfico es un delito federal que empieza fuera del país, continúa adentro y termina exportándose. Por lo tanto, tenés que tener una lucha integral
con juzgados y fiscalías especializadas, con un fuero especializado en este tema, con un equipo de élite para combatirlo y sustancialmente, Miguel, con inteligencia. Si no hay inteligencia, cualquier lucha contra el narcotráfico o cualquier otra forma del crimen organizado, incluido el terrorismo, es una lucha ciega. No lo vas a resolver saturando de policías la calle. Este es un problema mucho más complejo y mucho más profundo. La pregunta inicial era ¿por qué estamos como estamos? Acá están parte de las respuestas. La última por hoy, agradeciéndote como siempre. Se vienen elecciones. Uh-huh. ¿Eres optimista de que algo pueda cambiar? Sí, yo soy muy optimista y además, más allá del optimismo que uno puede expresar, tengo un compromiso muy claro y una militancia permanente en el peronismo republicano, detrás de la figura de Miguel Ángel Pichetto y en el contexto de Juntos por el Cambio, ¿no? Incluso estamos trabajando muy fuertemente entre las 4 fundaciones que componen este equipo o este espacio, o la coalición, digamos, Juntos por el Cambio, en estos temas que estamos hablando. Y creo además que para terminar de concretar el optimismo y ponerle fundamentos, creo que hay 2 cosas centrales que tenemos que hacer. Primero, unificar la propuesta. A la sociedad argentina hay que decirle la verdad de lo que hay que hacer, aunque sea duro, como esto de lo que estamos hablando respecto de la seguridad o la lucha contra el crimen organizado. Y segundo, tenemos que tener lo antes posible una definición respecto de cuál va a ser la fórmula que va a encarnar esta propuesta. Cuanto más demoremos en hacerlo, más allá del respeto que yo tengo por las legítimas aspiraciones de todos los que compiten en este espacio, creo que la demora en encontrar una fórmula que nos exprese y que exprese el conjunto, en realidad no ayuda precisamente a consolidar este optimismo del que te estaba hablando. Bien, y dije era la última, pero queda después de esto. ¿La sociedad argentina tiene la capacidad de espera, de aguante? Porque no hay soluciones mágicas, por lo menos si uno quiere ser serio. No, tenés toda la razón del mundo. Tantos años de deterioro vos no lo podés mágicamente resolver en muy poco tiempo. Pero sí hay algo que es fundamental en la vida de los pueblos, que es la regeneración de la expectativa y de la esperanza. Si le dijéramos a la sociedad que en un año vamos a cambiar todo esto y estaremos en el mejor de los mundos, la sociedad misma reaccionaría porque sabe que es falso. Yo creo que la contracara de eso es decir la verdad, pero también adoptar actitudes que permitan recuperar esa expectativa y esa confianza. Me parece que esta es la cuestión central y esto es una tarea de naturaleza estrictamente política, que claro, tiene su contrapartida en las acciones de gobierno, pero que implican la posibilidad de recuperar en el menor plazo posible la idea de que otro país es posible, que otra justicia es posible, que otra situación económica y social es posible. Me parece que esta es la clave para que podamos no solo volver al gobierno, sino poder transformar en serio la Argentina. Miguel Ángel, como siempre, el agradecimiento. Un abrazo, Miguel, muchas gracias. Miguel Ángel Toma, ¿eh? ¿Por qué estamos como estamos? Algunas cuantas cosas dijo, pero claro, todos y cada uno en esta realidad de la historia de la democracia recuperada seguro tienen responsabilidad de cómo estamos.